¿Cómo está usted? Muy buenos Muy días. bien, Rodolfo. Gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todos los que te están viendo. ¿Cuántos años, Tito Huanca? Tengo 33 años de edad, sí. Parece veintitantos. Está bien, está bien. Te agradezco. Claro, claro. Ahora, tú tienes formación política. Es una pregunta interesante. Como tal... ¿O recién te has he involucrado? militado. ¿O recién te has Yo involucrado? creo que unos 2 o 3 años que estoy participando recién en política, en el correcto. escenario. Sí. ¿Y por qué con esa ala, digamos, de extrema izquierda? Yo no la consideraría de extrema izquierda. Creo que en Perú el pedido de requerimientos mínimos se considera extremo. En mi punto de vista, quizás en otros países sería quizás hasta como una izquierda centrista. Pero claro, en Perú pedir algo tan básico como derechos para las comunidades y su participación política podría ser ya algo radical. Pienso que ese calificativo no obedece a la realidad. Y sí. En el Perú un poco lo separan así, la extrema izquierda y los caviares. ¿Tú dónde estás? Yo creo que estoy en aquel lugar donde estamos los nuevos jóvenes con origen provinciano, con una raíz indígena. Una figura Yo no digamos... yo no me clasificaría, creo, en ¿No? alguno de estos extremos. Yo, por ejemplo, soy partidario de una economía de mercado, ¿Ya? así que por ahí me ¿Pero dónde podría- te ubicas, pues? ¿En qué parte te ubicas? Izquierda de centro, y creo que llegaste a decir. No usaría un calificativo. Preferiría a ti que No, quizás pero me dijiste, califiques. izquierda de centro, creo dijiste, ¿no? Creo que en otros países ciertas posturas podrían calificar como izquierda centrista, pero en Perú son consideradas de extrema izquierda. Así que acá me podrías decir de extrema izquierda, pero quizás en otro lugar Correcto. me Mi consideraría pregunta izquierda sería, centrista. en ese sector donde tú sientes que estás, ¿algún rostro conocido que pudieras mencionar? En el sector en el que me encuentro, Sí. un rostro conocido. Sí. ¿En qué sentido? ¿Un político en Un ascendencia? político, claro, mediático, que lo conoce el país. Bueno, si tú me pides que dé nombres de la izquierda, podría ir desde Verónica Mendoza, podría mencionar a Vladimir Cerrón, podría mencionar a Pues, Guillermo pero Bermejo, no sé. pues son cosas distintas, pues, dentro de la izquierda. Una cosa es Verónica Mendoza y otra cosa es Cerrón. ¿O no? Sí, Sí, claro, tiene es sus evidente. diferencias, Por eso le obviamente, digo, obviamente. ¿dónde se ubica Tito Huanca? No sé dónde Te insisto, clasificarme. ¿sabes por qué? Porque tú cada vez has ido ganando, digamos, más importancia en la vida política del país, en las redes sociales se te ve, expresas opinión, te critican, te aplauden, etcétera. Entonces, por eso digo, y eres joven, es interesante saber, Tito Huanca, dónde se encuentra. Yo me ¿Más cerca considero- de Verónica Mendoza, más cerca de Yo me Cerrón? considero como un joven contrario al status quo actual de Lima. Que eso pueda tener una calificación centrada en una extrema izquierda o en una izquierda caviar, ya dependerá de los que me vean, pero sí me considero como un joven contrario a ciertas políticas de status quo que vienen Ya, predeterminadas. en desde acá. esta caes. ¿Cuál es tu perfil de Vladimir Cerrón? En esta caigo. Vladimir Cerrón en primer lugar, es un hermano huancaíno, ¿sí? Ya, como yo, ya como está. mi persona. Así que ahí seguramente me vas a decir, ya caíste. Comparto muchas de sus posturas, así como también en otras no. Ya. ¿Y tu perfil sobre Verónica Mendoza? Verónica Mendoza también es una hermana cusqueña, con una postura muy interesante. En algunas cosas también coincido y en otras no. Eso podría ser un poquito... ¿En qué no coincides con Verónica Mendoza? Así brevemente. Podría decirte que quizás un ayornamiento de sus posiciones. ¿Un qué? Un ayornamiento de sus posiciones, es decir, una flexibilización Discúlpame, de ciertos no, cambios que quizás en el sur se demandan con más profundidad y que ella, siento que ha un poquito moderado su discurso, pero no deja de seguir siendo un cuadro interesante y de Cerrón? representar una ¿Y posición. Cerrón, qué cosa le criticaría a Cerrón? A Cerrón, ¿qué le criticaría? Yo a Cerrón se lo he dicho abiertamente en redes y le tengo una amistad y un respeto, y porque le tengo un respeto le diría que no me parece positivo ciertos votos en línea con el fujimorismo. Pienso que tenemos que diferenciarnos en cierta manera y creo que como izquierda tenemos que estar abiertos a las críticas. En ese sentido, esa sería una crítica que le plantearía. ¿No te motiva escozor hablar de Cerrón como un hombre importante de la izquierda
pese a haber sido procesado y condenado por corrupción hace algunos años atrás? Ciertamente es un punto a considerar, porque definitivamente hay una sentencia, probablemente esté en un proceso judicial, pero ciertamente es un tema que uno considera y evalúa, pero por otro lado también habría que tener en cuenta, yo no conozco el tema de fondo, no conozco la forma en que han resuelto los jueces, pero sí debemos poner sobre la mesa que en el Perú y en Latinoamérica hay una suerte de persecución judicial también que se ha dado contra ciertos líderes. No sé si el caso de Cerrón entrará en él o no, no conozco a profundidad. Sí puedo decir que como político él tiene el derecho y como ciudadano tiene el derecho de representar muchas posiciones en este país y creo que las representa, lo respeto. Coincido en muchas cosas, en otras también no. Y Gregorio Santos también es un perseguido judicial. De Gregorio Santos tampoco podría opinar más. Es una persona creo que un poco más alejada ya de los contextos que he intercambiado. A lo más te podría hablar quizás hasta de Cerrón, a quien en cierta manera lo conozco. A Gregorio Santos no lo conozco, no podría hablar de él, ¿no? Muy bien. Para entrar al tema de la Constitución, ¿no crees que sería importante que hayan elecciones generales o crees que no estamos todavía para eso? ¿Se puede salvar la situación? Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque encierra riesgos, encierra potencialidades, ventajas. Yo he sido un joven que, como muchos tantos, han apostado por Pedro Castillo en su momento. No me avergüenzo de ello y lo volvería a hacer si es que nos enfrentamos a lo que ha sido la mafia del fujimorismo, pero creo que en el contexto actual en el que él mismo se ha acercado a posiciones que en cierta manera traicionan las expectativas que tuvieron sus votantes. Concretamente podría mencionar el hecho de que no está legislando a favor de las comunidades y del agro, y que es más, en este momento las está reprimiendo en Chalbobacho y lo denunciamos públicamente. Sí me llevaría a mí a la conclusión eventualmente de considerar una salida que sea constitucional y legal a esto y que eventualmente pueda pasar pues, por una transición. Pero esa transición tiene que ser una transición ordenada, ¿no? Y claro, sin mucha palabrería, debiéramos eventualmente considerar que Pedro Castillo haga una transición en el mando, en el poder. La pregunta de fondo es ¿cómo, Rodolfo? Es complicado. Porque si no vamos por una ruta golpista de vacar a la mala... Claro, el Congreso tendría que asumir, y este Congreso pues está deslegitimado. Ese es un gran problema, ¿no? Porque en este caso tendríamos que ver una madurez política del Ejecutivo y una madurez política también del Legislativo que... Bueno, yo respeto las posiciones de cada uno de estos poderes, respeto también las posiciones del profesor Pedro Castillo, pero discrepo y tengo el derecho de discrepar. Sí considero que hoy muchos sectores progresistas de izquierda, las comunidades, el agro, están decepcionados. Y frente a esa posibilidad, da la impresión como que el Congreso se está encargando de inhabilitar a ciertos personajes que podrían ser la piedra en el zapato de ellos en un posible proceso electoral. Yo creo que por el lado de la derecha también pues hay una serie de procederes que en cierta manera la van a llevar a tropezar, porque mientras que la derecha considera que sacando ahí una boluarte del juego, de una forma express, le va a hacer el bien, yo creo que está acabando poco a poco su tumba, porque el día de mañana, cuando la saquen a ella, y si a Pedro Castillo lo sacan de una u otra manera, ilegal probablemente, en mi punto de vista... el Congreso va a tener una papa caliente, sí, a ver cómo resuelve el problema. O sea... la mayor ventaja que el Congreso le puede dar a la izquierda, ya una izquierda anti-status quo como mi persona, probablemente sea que haga eso. Porque al final del día se va a armar un estallido social donde van a emerger nuevamente las demandas y la derecha nunca ha sabido administrar en este país las demandas sociales y populares. Cuando lo ha intentado hacer, casi siempre ha reprimido y es por eso que estamos pues en toda esta situación que nos lleva a hablar con justa razón de que probablemente el contrato social del año 93 ya no da para más, ¿no? Y creo que en esa línea también yo plantearía un poco, Rodolfo, que este contexto actual, más allá de los actores políticos, también es una consecuencia del diseño constitucional
del 93, en los contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que también es una razón adicional para llevarnos a repensar en hacer una nueva Constitución. Gustavo Chesti decía hace ratito en el Twitter, que no tiene nada que ver con tu tendencia política, decía, en el contexto que vivimos tenemos dos caminos. Uno, elecciones generales, o dos, una asamblea constituyente. Bueno, definitivamente sí. Es que cuando hay una demanda insatisfecha de la ciudadanía, alguna respuesta tiene que haber de los actores políticos, ¿no? Esa respuesta podría pasar por unas elecciones generales y sí, es una posición que lo están esgrimiendo muchos sectores y es respetable. Yo considero particularmente que una salida interesante podría ser unas elecciones generales a la par de la convocatoria a una asamblea constituyente. Me parecería que sería una salida salomónica, porque no podemos ignorar que así como hay sectores progresistas de Lima moderados que piden un adelanto de elecciones, también hay un sur y varios sectores del país que buscan demandas más radicales. Pero más fuertes, el sur de ahora ya no es el sur del 2021. Ha cambiado bastante, ¿no? Es un sur además golpeado, gaseado, desengañado y disparado. También. Se ha dicho por ahí que podrían haber balines. Hace poco, ayer, yo tengo mucho contacto con la comunidad de Huancuire, me han hecho llegar unos videos donde a uno de los comuneros le han disparado acá con un balín. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¿No? Y ahora que en Lima, perdóname Rodolfo, se convocan a marchas del sindicato de Las Bambas, que está siendo utilizado por la plana mayor de MMG Las Bambas para contraponerlo ¿a quién? A la comunidad. Cuando aquí el culpable del manejo social y de la responsabilidad comunitaria es la compañía. Y a mí me apena el que los principal accionistas culpable chinos... es la compañía. Correcto. Muy bien, nos vamos un ratito a la pausa y vamos a seguir tocando ese tema. Gracias, Regresamos Rodolfo. en unos momentos y conversamos luego con Tito Huanca. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Edison Tito Peralta, más conocido como Tito Huanca, él es secretario de la Mesa de Abogados por la Democracia, abogado de la Universidad Católica, por si acaso, maestría en Derecho, también de la Universidad de California, Berkeley, profesor universitario y asesor tributario de empresas. Bueno, Tito Huanca decía antes de la pausa que el principal responsable frente a este tema de las Bambas, ¿verdad? De las Bambas. Es la compañía. Y yo le decía fuera de micrófonos, para mí el principal responsable es el Estado, quienes administran el Estado, que permiten que pase lo que está sucediendo. ¿Qué dice usted? Bueno, definitivamente, si lo vemos desde un punto de vista macro, al final pues el Estado va a ser siempre responsable de que los distintos actores sociales lleven adelante en paz y en orden sus vínculos, ¿no? Pero creo que si aterrizamos el caso en lo que ha pasado en Las Bambas, el manejo de MMG Las Bambas, en mi opinión, es un manejo pobre y muy de muy bajo nivel en el caso que ha tenido con Huancuire y con Fuerabamba, ¿no? Sí. Vamos al tema de la Constitución porque nos quedan 8 minutos.
¿Cómo se haría este tema de la Asamblea Constituyente desde su punto de vista en una situación de crisis como la que vivimos? Yo creo que en una situación de crisis política como la que estamos actualmente, tenemos que empezar a sentar las bases para poder propender a una nueva constitución. Porque cuando se habla de nueva constitución y de asamblea, la gente lo siente como un insulto. Hay un sector que lo siente así. Sí, pues un sector es el que piensa así, pero también otro sector es el que clama hace años, hace décadas, una nueva constitución, ¿no? Desde el 93 en realidad. Desde el día siguiente en que se aprobó, eso que a veces en la Facultad de Derecho de la Católica llamamos como el documento del 93, y otros prefieren llamar la Constitución del 93, es en realidad algo que en nuestra consideración, querido Rodolfo, debiera urgentemente ser cambiado. Pero yendo a tu pregunta, el contexto actual de crisis, ¿debiera ser una situación que nos lleve a una nueva Constitución? Creo que tenemos que analizar bien cómo lo llevamos adelante. Claro. No creo que deba ser ya. Quizás en este momento tengamos que sentar ciertas bases, las organizaciones políticas, los partidos, tenemos que urgentemente ya ir haciendo pedagogía sobre una nueva constitución. Yo creo que sí. Chile lo ha hecho a través de una convulsión social. Como consecuencia de un estallido social. Así es, aunque ahora ya la cosa como que se torna distinta, ¿no? Ha cambiado por lo bastante. menos la información que llega de Chile acá, como que ya la gente no quiere una nueva constitución. Creo que ciertas encuestas señalan de que el porcentaje ha bajado, es verdad, pero por lo visto también hay un buen porcentaje del país que quiere aprobar esa nueva constitución muy interesante que declara a Chile como un estado plurinacional, al igual que Bolivia y prontamente en Perú, creo yo. Pero bueno, son parte de los vaivenes políticos y también de las presiones de los grupos de poder que se resisten, ¿no? Se resisten al cambio. El progreso, ese progresismo, casi siempre es resistido por ciertos grupos conservadores que perderían ciertos privilegios, ¿no? ¿Cómo sería la forma representativa de quienes, digamos, formen parte de una asamblea constituyente? Esa es una gran pregunta, porque si hacemos la representación de una nueva constitución basada en partidos políticos como actualmente estamos, probablemente esa asamblea constituyente no sería representativa del país. Es por eso que es necesario ampliar un poco ello y abrirnos a la posibilidad necesaria de que los sindicatos, las comunidades campesinas, los gremios empresariales, la iglesia y los diversos sectores del país tengan una representación. Entonces, creo que la fórmula que planteó Aníbal Torres es una fórmula interesante, ¿no? Que puede haber inclusive un porcentaje de independientes, que puede haber un porcentaje representado por comunidades campesinas, indígenas, también de otros sectores. Yo creo que eso le daría una legitimidad a lo que salga de ahí. En un contexto como ese, digamos, ¿en qué situación estamos actualmente del 1 al 10? ¿Estamos ya por la mitad, 5, 6, 8 o recién estamos en el 1 o 2%? Mira, qué buena pregunta. Yo creo de que ya estamos listos para irnos a una nueva constitución. El gran tema de fondo es que la coyuntura política es en cierta manera un bache que tenemos que superar previamente y tener una buena coyuntura para ello. Pero por otro lado también, Rodolfo, nunca se van a dar las condiciones actuales para el cambio. En Chile estuvo Piñera. Si tú me hubieses hecho la pregunta, estando yo en Chile, con Piñera, yo te podría haber respondido que quizás tenemos que esperar a Boric. Pero con Piñera y con la derecha más recalcitrante se ha logrado llevar adelante. Entonces, casi lo saca Piñera. Casi lo saca Piñera, está con 5%. Ese parte es un momio que en cualquier momento se va. Así que no debiéramos descartar la posibilidad de que si ciertas condiciones se dan, si ciertas cosas se mueven en este país de una manera tal que la población considere que hay un hartazgo, una solución que podría emerger inmediatamente con una posibilidad es una asamblea constituyente. Pero claro, eso sigo creyendo que tiene que ser el resultado de algo bien trabajado, bien hecho, para que tampoco salga pues un producto que quizás no represente a las grandes mayorías del país, ¿no? Muy bien, Tito, ha sido muy amable, muchas gracias. Y no será la última, ¿verdad? Por supuesto, Rodolfo. Vamos a seguir contando con tu presencia. Sí. Hay tantos temas que conversar sobre la crisis política. Gracias por tu programa. Muy amable, a Tito Huanca.